¿Qué ocurre? Que hay tres grandes áreas del derecho: derecho privado, derecho público y derecho social. Aunque hay una serie de principios generales del derecho que aplican a todo, pues cada área del derecho de las que les he mencionado, privado, público y social, se rige por principios distintos. El principio que uno más escucha dentro de todo este debate que se ha dado del tema del contrato minero es que el gran peligro para el país es que, como hay un contrato, priva la voluntad de las partes que está determinado en la redacción del contrato. Y cuando yo les explico a mis estudiantes, con el ejemplo que ahorita les voy a poner, yo les digo, eso no es así. Eso es desde el punto de vista de un abogado que ha sido formado en alguna de las ramas del derecho privado. En el derecho privado, efectivamente, aplica y priva la voluntad de las partes. Por ejemplo, el doctor Julio Osorio firma un contrato con la doctora Itzil Alanis, donde, por ejemplo, pues él le arrienda un apartamento en $500 mensuales y ella, pues, obviamente procede al pago mensual de esto. Eso es la voluntad de las partes. Ante un diferéndum que se tenga que enfrentar en un juzgado o en un arbitraje, pues simplemente privará la voluntad de las partes. Él era dueño del apartamento, él decidió alquilarlo, ella quería alquilar un apartamento y decidió pagarle mensualmente. No me pagó, sí me pagó, me cumplió, me incumplió. Hasta ahí se resume el derecho privado. Cuando usted entra al derecho público y usted entra al derecho social, esos criterios van cambiando de manera muy profunda. Y le voy a poner dos ejemplos muy fáciles: uno de derecho laboral y otro de derecho agrario. ¿Sí? Recuerdo que el derecho de minas está dentro del área de derecho social en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y esto tiene una razón de ser. Si en materia laboral, en el mismo ejemplo, el doctor Osorio, ¿sí? Y la doctora Itzil, perdonen que los ponga de ejemplo, pues el doctor Osorio es el empleador que decide contratar a la doctora Itzil y decide él pagarle $100 mensuales y decide que va a tener al año solo una semana de vacaciones y firma los dos el contrato y las dos están allí, y viene el diferéndum y van a un juez, en este caso laboral, y el doctor Osorio plantea que ahí impera la voluntad de las partes porque es que ICSID le firmó un contrato y ella aceptó ganar $100 mensuales y tener nada más una semana de vacaciones al año. ¿Qué va a pasar? ¿El juez en ese caso va a decir que impera la voluntad de las partes? No impera la voluntad de las partes. ¿Pero por qué, profesor Barría, no impera la voluntad de las partes? Porque ese no es un derecho, una rama del derecho, el derecho laboral, que está en la zona del derecho privado. Eso está acá en la tercera zona, en derecho social. Y en las ramas del derecho que están en derecho social, no impera la voluntad de las partes. ¿Y qué va a decir el juez? Va a decir, esto violenta el Código de Trabajo. Usted no puede pagarle $100 porque el salario mínimo es tal. Y además usted no puede decirle que nada más tiene una semana de vacaciones porque el código indica que son 30 días al año. ¿Me siguen? ¿Y qué va a pasar y qué va a decir el juez? Va a decir que ese contrato es nulo y va a obligar a que se le reivindique todos los derechos que son adquiridos. ¿Se van dando cuenta? En derecho agrario, con el mismo tema del alquiler, ocurre lo mismo. Si usted alquila un terreno bajo las normas del derecho agrario, por ejemplo, ¿sí? Y usted pone que el arrendamiento, como decíamos nosotros en el ejemplo anterior, del apartamento es $500 y es por un año, ¿sí? Y resulta ser que usted lo arrendó porque usted va a sembrar mandarinas, por ejemplo, ¿sí? Cuando se vaya a tomar la decisión de que quieren que al año el contrato de arrendamiento se acabe, si esto es llevado a un juez agrario, ¿qué va a decir el juez agrario? El juez agrario va a evocar el artículo 51 del Código Agrario, va a decir, no, 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 no. En los contratos agrarios no impera la voluntad de las partes con respecto al tiempo en el cual es arrendado. Impera el ciclo biológico, miren ustedes, ¿sí? Y el ciclo biológico de la mandarina, es decir, el tiempo que demora la mandarina en crecer y reproducirse y tener al menos una fecha de producción, es ejemplo de 5 años. Por lo tanto, aunque su contrato diga que es de un año, realmente el contrato va a tener una duración de 5 años. Esto no lo saben muchos colegas abogados, porque han sido formados solo y solamente en lo que la mayoría de los abogados están formados, que es las ramas del derecho privado, y no entran en el derecho público y mucho menos entran en el... Por favor, cerrar los micrófonos. Tiene Disculpe, por favor.
Puedes cerrar aplican el micrófono, principios, Víctor, por hay unos favor. micrófonos abiertos, sí, Víctor, ¿puedes cerrar los micrófonos? Creo que ya. Adelante. correcto. Por Entonces, favor, Marcos, cierre el micrófono. claro, cuando entonces nos enfrentamos a ramas del derecho que no están en este escenario, no logramos asimilar cuando entonces se nos plantea, pero es que ¿por qué no impera la voluntad de las partes? Ustedes que comienzan una cantidad de abogados, que yo no digo que es que son malos abogados, son muy buenos abogados los colegas, pero a mí me encanta mucho usar a los doctores de ejemplo. Cuando un doctor se gradúa y es médico general, tiene conocimientos generales, se está especializando. Usted no escucha a un neurólogo hablar, por ejemplo, de temas que tengan que ver con ginecología. O usted no escucha a un pediatra hablando de temas que tengan que ver con otorrinolaringología, porque son especialidades distintas. Y ahí hay un tema donde cada doctor va separando el tema y zapatero a tu zapato. Eso es el gran problema que se ha dado con este debate de un contrato que además de ser administrativo ha sido elevado a ley, pero que involucra una rama del derecho como derecho de minas, que además tiene grandes componentes de derecho ambiental y que se ubica acá en esta tercera área, en el área de los derechos sociales, donde no impera ni puede imperar jamás solo y solamente la voluntad de las partes. Eso no es cierto y de allí tenemos que partir y de allí comienza todo el enredo fundamental de esta discusión. Primer elemento, miren, que me ha tomado estos minutos de explicar. Estamos en una especialidad que se encuentra en el área del derecho social. Y este servidor que les está hablando es quizás uno de los profesores más antiguos en la República de Panamá, que viene dando la cátedra de Derecho de Minas específicamente desde el año 2007, sin parar, en la Universidad de Panamá.